entramos en que una persona que ya está elevada de conciencia puede ver que todo lo malo que le pasa, todo lo que Dios le envía, que podemos ver como malo, al final no es malo. Bueno, Simplemente, ¿no? Que no tiene la conciencia elevada. ¿Cómo explicarías el mal? en realidad, en el nivel en que nos encontramos, el mal es malo, digamos. No es que el mal es bueno en nuestro nivel, porque cuando alguien tiene una pérdida, un dolor, una enfermedad, pero en otro nivel, si uno lo ve desde arriba, para llamarlo de alguna manera, primero que todo hay un tema, porque en el mal se mezclan muchos temas. El problema del mal, el primer mal que tiene el mal, es que es muy confuso a la hora de definirlo. Porque está el mal interior, el mal exterior, el mal que te hace una persona, el mal que proviene de la naturaleza, que es un terremoto y lo pierdes todo. No es lo mismo una traición de un amigo que un terremoto, no es lo mismo el mal interior que esos males exteriores. Por lo tanto, cuando se habla del mal, entramos en un problema porque hay muchos tipos de mal diferentes. Entonces, un mal absoluto, que es el destructivo, el de Amalek, un mal relativo, que es el que te pone obstáculos para crecer. Entonces, el primer problema que tiene el mal es que si no sabemos bien de qué tipo de mal hablamos, podemos realmente tener problemas a la hora de definir el mal de manera global. No se puede. Entonces, lo primero que hay que hacer es dividir los dos grandes males, el mal del Satán y el mal de Amalek. El mal del Satán es obstáculos que tú tienes en tu vida que aparecen para que de alguna manera los puedas superar o que eventualmente te ponen un límite que no los puedes superar ahora, pero que quizás en el futuro con otro tipo de estrategia y con otro tipo de mentalidad lo podrás superar. Es decir, porque ahí hay un secreto de la cábala, porque hay límites que existen de acuerdo a nuestra estructura actual, en nuestro nivel de conciencia, pero cuando tú vas elevando el nivel de conciencia te vas dando cuenta que esos límites no eran tan limitados, que hay menos límites de los que uno suponía. Esto es un poco problemático porque ya entramos en algunos temas complejos de la cábala, donde a medida que aumentas el nivel de conciencia, los límites se expanden y las formas de ver la realidad cambian y tu percepción cambia. Por lo tanto, estaríamos hablando, podríamos llamarlo de alguna manera, de un nivel paranormal. Es lo que la gente llama, de alguna forma, temas paranormales, que de no, paranormal no tiene nada, porque son normales en otro nivel. Eso es un tema. El otro tema es que hay leyes en el cosmos que hay que aceptar, y el problema es que hay mucha gente que no acepta las leyes del cosmos. Es decir, no acepta la muerte, no acepta cómo funciona la vida, no acepta los desequilibrios, todo eso existe como ley cósmica. Como no nos enseñaron a vivir, ni nos enseñaron las leyes del cosmos, cada vez que nos pasa algo malo, entre comillas, que es una ley del cosmos, se muere un familiar, es una ley del cosmos, sufrimos. ¿Ok? El sufrimiento en este punto del mal está basado en el desconocimiento de las leyes de la naturaleza, de las leyes del cosmos. Por lo tanto, fíjate lo que hacen los cabalistas, lo que hace la cábala, comienza explicando las leyes del cosmos. ¿Por qué? Porque si tú no aceptas las leyes del cosmos, el problema que tú tienes es que todo el sistema te va a hacer sufrir, porque vas a sufrir porque no estás aceptando las leyes que imperan en esta realidad. Así que lo primero es, acepto las leyes como funcionan, sé que está la fuerza de la gravedad, sé que está la electricidad, sé cómo funciona el agua. Es decir, la cábala parte de un concepto que yo te diría físico de la realidad. Estas cosas pasan. Hay desequilibrios. Uno porque sufre. Y uno sufre porque en realidad no conoce cómo funcionan estas leyes. Si uno realmente conocería estas leyes, y por eso en la cábala se explican las leyes del cosmos, uno sufriría mucho menos, casi sufriría cero, debido a que en realidad acepta las leyes del universo. Punto. Luego vienen otro tipo, yo te diría, de mal, que es Amalek, que es la destrucción por la destrucción, que es lo que llamamos mal absoluto. Claro, Amalek, que es el mal absoluto, es aquella persona que llega al sinsentido de su vida, que puede morir o matar, o se suicida o mata a cualquiera. Entonces, claro, ahí es una pérdida total de conciencia. Ese mal no te enseña nada. Ese mal directamente lo único que te enseña es a tener cuidado de llegar ahí, porque Amalek, como el mal absoluto, nos pone en conciencia de que se puede desconectar uno de la matriz. Ahora, esto no hay que verlo de manera religiosa, hay que verlo de manera espiritual.
espiritual. Porque de manera religiosa yo te puedo decir, nos desconectamos con Dios y la gente no va a entender nada. Cuando nosotros en el mundo espiritual hablamos de desconexión, hablamos que la desconexión quiere decir que nosotros no estamos comprendiendo el sentido de las cosas. Es decir, si yo no entiendo el sentido de las cosas, por lo tanto no las valoro, pero no comprendo el sentido, yo no comprendo el sentido de la nevera, de la heladera, la tiro, la uso de cualquier cosa. Lo más importante, desde el punto de vista de la Kabbalah, es que cada vez que estemos reflexionando sobre todo lo que existe, comprendamos que existe porque tiene un sentido. Por lo tanto, gran ley de la Cábala. Todo lo que existe, existe porque tiene un sentido. Pregunta, ¿por qué existe el mal absoluto de Amalek si lo destruye todo? Porque ese es el sinsentido. Bueno, el sentido es que podamos ver que cuando uno se desconecta del sentido, aparece el sinsentido. Así que desde el punto de vista de la Cábala, hasta el sinsentido tiene sentido. ¿Por qué? Porque el sentido del sinsentido es que cuando alguien entiende que esta vida es absurda, dice esto es absurdo, en realidad esto es una desconexión, esta es una pérdida del sentido de la realidad, del sentido de las cosas. Por lo tanto, claro, ¿por dónde caminamos los que estamos en la mística? Los que estamos en la espiritualidad? Caminamos en que todo tiene sentido y que todo lo que me pasa va a tener un sentido, e inclusive que Amalek con su sinsentido nos muestra dónde se puede llegar cuando alguien se desconecta del sentido de la realidad. Entonces, cuando uno vive una existencia donde a todo le da sentido, a todo lo que le sucede le da sentido, yo te podría dar una palabra que me parece muy para aquellos que nos están oyendo, como muy fuerte. Un alma encuentra un punto de eternidad, si se quiere, pero un punto que yo lo llamo como un punto indestructible. ¿Qué quiere decir? A mí o a ti o a cualquiera nos pueden matar, pero más allá de nuestra muerte física, si nosotros le encontramos sentido a todo lo que estamos haciendo, aunque nos maten físicamente, nosotros hemos vivido con sentido, y vivir con sentido implica la vida eterna. Es decir, la vida eterna no es que vamos a ser inmortales. La vida eterna implica que estamos viviendo en éxtasis permanente porque a todo le damos sentido, inclusive a pesar de que alguien venga y me pueda matar. Es decir, la victoria en la vida, la victoria en esta existencia, es entender que todo tiene sentido, que inclusive mi propia muerte, la muerte de todos nosotros, tiene un sentido, que la vida tiene un sentido, que todo lo que existe porque existe tiene un sentido, y cuando llegamos al sentido total, es que vivimos una vida feliz. Mientras alguien no encuentra el sentido en algo, entonces esta persona va a ser infeliz, porque no está entendiendo por qué existe algo al que no le puede dar un sentido.